Jesús. Queremos hablar un poco sobre la fe. Y en la Biblia encontramos que un pecado muy grave es la incredulidad, el ser incrédulos. La incredulidad fue la que llevó a Eva a ceder a la tentación. No le creyó a Dios. La incredulidad cerró la puerta a la tierra prometida. Y por eso Israel estuvo errante por 40 años en el desierto. Los que se pierden y van al infierno es por incredulidad. La incredulidad es el arma que usa Satanás para destruir al ser humano y a los creyentes. Por eso, el antónimo de la incredulidad es la fe. En la Biblia aparece 4 veces que el justo vivirá por la fe. Eso está en Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Para los que toman nota voy a repetirlo: Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Entonces, el énfasis en esta expresión es: el justo vivirá por la fe. No solo hemos sido salvos por la fe, sino que debemos vivir por fe. Vivimos la vida cristiana del mismo modo como entramos en ella, por la fe. La salvación comienza por la fe y toda nuestra vida cristiana continuará por la fe. Por eso el Señor, vez tras vez, como dijimos, dice que el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir por la fe. Segunda Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos. Segunda Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Así es el caminar del cristiano, o así debe ser: andar por fe. El testimonio personal del apóstol Pablo, allá en Gálatas 2:20, dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Venimos al Señor y de ahí sí seguimos viviendo en la carne. Pero Pablo dice que lo que vivimos ahora en la carne, él dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, no podemos hacer a un lado la fe. El éxito o el crecimiento en la vida cristiana se mide no por las obras, sino por la fe. Jesús
siempre usaba algunas palabras específicas, como en Mateo 9:29 encontramos que dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, si no tenemos fe, no va a pasar nada en nuestra vida. Pero él decía: conforme a vuestra fe os sea hecho. Todos nuestros fracasos en la vida cristiana son fracasos por la fe o por la incredulidad, porque es a través de la fe que podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice imposible agradarlo. No dice difícil. No, es imposible. Así que la fe es todo lo que podemos llamar cristianos. Es por la fe que las cosas de Dios son posibles para nosotros. El Señor en cierta ocasión le dijo a sus discípulos allá en Mateo 19:26: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y la forma de hacer las cosas de Dios nuestras es solamente a través de la fe. Amén. Marcos 9:23. El Señor decía también esto: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Primera de Juan 5:4. El Señor, Juan dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Por la fe vencemos al mundo. No hay otro camino, hermanos. Debemos creerle a Dios. Y si no tenemos fe en las cosas que Dios ha dicho y no caminamos en esa fe, el mundo va a alcanzarnos y va a vencernos. La fe vence al mundo. Primera de Pedro 5:9, hablando del diablo, de Satanás, dice: al cual resistid firmes en la fe. La fe vence al mundo, la fe vence a Satanás. Todo en la vida cristiana está basado en la fe del Hijo de Dios. Eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestra vida. La fe.
Marcos 11:23. Marcos 11:23. Cualquiera, el Señor lo puso, bueno, leámoslo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y eche en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dudare. No debemos darle paso a la incredulidad. Por la fe conquistamos todos los problemas que puedan haber delante de nosotros, hermanos. Por la fe. Todos tenemos problemas en la vida de una u otra forma, pero solo por la fe podemos vencerlos. En Lucas 22:32, el Señor, hablando con sus discípulos, les dice que Satanás va a zarandearos, y específicamente a Pedro. Pero el Señor le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Jesús le predijo a Pedro que sería zarandeado por Satanás, pero él le dijo: yo voy a orar para que puedas vencerlo, para que tu fe no te falte. Qué importante, hermanos, es que haya fe en nuestras vidas. Pedro podía soportar la zarandeada, si su valentía le faltara. Aún el amor a Jesús le podía faltar, pero no iba a sobrevivir de esa zarandeada si su fe fallaba. Todo estaba perdido en la vida de Pedro en esa zarandeada, pero la fe era crucial. El justo por la fe vivirá. Mateo 21:22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice algunas cosas, sino que dice y todo. Cuando dice todo, es todo, hermanos. Y todo lo que pidiéramos en oración, si lo creemos, si no le damos lugar a la incredulidad, entonces vamos a recibir lo que pedimos. La oración requiere fe. Debemos orar creyendo que solo el Señor puede responder nuestras peticiones. Pero por lo general oramos pensando que quizás el Señor no va a responder nuestra oración.
Quizás decimos no va a ser, no es su voluntad. Pues no lo vamos a descubrir a menos que oremos con fe. Pero el Señor es claro que si oramos, todo lo que pidiéremos orando, recibiremos. Quizás no hoy, pero quizás mañana. Él va a darlo. Pero debemos orar con fe, sabiendo que Dios es quien responde. Cuando el Señor apareció a Abraham, le dijo: yo soy el omnipotente, yo soy el todopoderoso. Esa fue la carta de presentación de Dios a Abraham. Y luego le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. Tremendo. El Señor le estaba diciendo a Abraham: camina en una forma perfecta. Y no por lo que tú eres, sino porque yo soy el Todopoderoso. Él podía hacer que el caminar de Abraham fuera perfecto. Y esa es la fe que debemos tener nosotros, hermanos. Que el que comenzó la obra va a terminarla en nosotros. Que Él va a llevarnos a la meta. No por lo que somos, no por lo que hagamos, sino porque Él es el Todopoderoso. Amén. Toda la responsabilidad, toda la carga recae sobre Él. Y Él siempre va a honrar su nombre. Yo soy el Todopoderoso. No debemos dudar, hermanos, si vamos a llegar a la meta o no. Alguien que me sirve de mucha inspiración es la vida de Pedro. Pedro fallaba, se levantaba, fallaba. Llegó un momento que el mismo Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Imagínense, Pedro era usado por Satanás. Pedro negó y maldijo al Señor Jesús. Era fervoroso, pero toda su vida fue así. Pero al final, hermanos, el Señor lo sostuvo y lo llevó a la meta. A pesar de sus caídas, de sus fracasos. ¿Cuántos no hemos fracasado en nuestro caminar? Amén. Todos. Pero a pesar de los fracasos, el Señor es quien va a introducirnos a la tierra prometida si creemos en Él. Y el Señor le dio la clave a Pedro: yo he orado para que la fe no te falte. Y la fe sostuvo a Pedro en todo su caminar. Hasta Pablo le dijo en cierta ocasión a Pedro: tú eres un hipócrita, porque cuando estás con los gentiles comes con ellos, pero cuando llegan los judíos te haces el de los panes, como decimos, ¿verdad? Y tuvo que reprenderlo Pablo. Pobre Pedro. Pero así somos, hermanos. Amén. Así somos. Pero lo importante es que la fe no nos falte.
Pablo era demasiado bueno para compararme con él. Pedro, sí. Él tuvo muchos fracasos, igual que yo. Pero al final el Todopoderoso lo llevó a donde Él quería. Y Él puede hacerlo en nosotros, hermanos. Amén. Santiago 1, verso 6 dice, vamos a leerlo, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, imagínense, pero pida con fe y otra vez no dudando, que no entre en la incredulidad, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la clave, pero pida con fe, no dudando nada. Él puede hacerlo, hermanos. Él puede hacerlo. Y si vivimos por esa fe, vamos a vivir milagro tras milagro. Vamos a ver, el Señor va a sorprendernos cuando creemos, porque Él siempre responde a la fe. Cuando leemos Hebreos 11, la lista de todos los hombres de fe, vemos por ejemplo el verso 32, y podemos leer del 32 al 34 de Hebreos 11. Dice el escritor de Hebreos, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, etc. Que por fe, de Samuel y todos, pero dice después que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y etcétera, etcétera. ¿Qué hombres más poderosos? No, eran débiles como nosotros. Eran hombres débiles, llenos de sentimientos y emociones como nosotros, pero tenían una peculiaridad, y es que creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Recordemos, hermanos, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No hay otra fórmula para obtener las bendiciones de Dios. Todo se obtiene y se ha obtenido siempre por la fe. Me gusta que dice, por la fe hicieron esto. Estos son los hombres de la fe. No es la fe de los hombres. ¿Entienden? Los hombres de la fe. En otras palabras, la fe los sostenía, los tenía.
eran posesión de la fe, los hombres de fe. Pero es diferente a la fe de los hombres. Eso no sirve. Amén. Mi fe, eso no sirve. Y tal vez veamos eso un poco más adelante. Pero pensar, yo sí puedo atravesarme ese río, aunque esté en las aguas turbulentas, pero yo tengo la fe que puedo nadar y puedo llegar al otro lado. Y estoy convenciéndome y digo, hasta que digo, sí, puedo, yo puedo. Soy un buen nadador. Tengo fuerza, estoy joven. Y se tira y empieza a nadar y se ahoga. Y ha habido mucha gente que ha muerto así. Eso no es fe. Esa es la fe de los hombres, pero una cosa es la fe de los hombres y otra cosa es la fe de Dios. Son cosas diferentes. A veces la palabra fe se traduce como creer o confiar. Y eso significa recostarse o apoyarse totalmente en Dios. Significa confianza absoluta en lo que Él es, en su poder y su sabiduría. No es emociones, la fe no son emociones. Ahora, la palabra fe tiene tres usos básicos, o se usa en la Biblia de tres maneras. La primera, la fe es toda la revelación de Dios al hombre. Es todo el mensaje del Evangelio. Esto implica toda la doctrina y el consejo divino. La fe es todo el Evangelio. La fe es toda la doctrina. Todo el consejo divino se usa como la fe. Por ejemplo, Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Dice: he peleado, Pablo, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí no se refiere a la fe que ya veremos, sino yo he guardado los mandamientos de Dios, yo he guardado la voluntad de Dios, yo he guardado los caminos de Dios, yo he guardado la fe. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos defender ardientemente la fe. ¿Cómo? Conociendo la doctrina, conociendo el consejo divino, conociendo los caminos de Dios. Que contendáis ardientemente por la fe. Que peleemos, que defendamos lo que creemos. La doctrina, los caminos de Dios. Entonces la fe
es lo que creemos. Todos los caminos de Dios, toda la doctrina que hemos recibido es la fe. Pero también la fe es un acto, el acto de creer, de confiar, el acto de apoyarnos en Dios, y es de lo que venimos hablando de la fe. Creer en Dios significa obedecerle. Nuestra convicción nos lleva a la acción. La acción de desobediencia muestra que no hemos creído realmente. Por ejemplo, cuando usted padece de alguna enfermedad, quizás migrañas, usted va al médico y va al médico de confianza. Quizás usted tenga un médico de cabecera y va y le dice: mire, doctor, tengo unas migrañas, me pasa esto, lo otro. Y él le dice: sí, le voy a recetar esto, se lo da. Usted sale del consultorio, se va a la farmacia, compra la medicina y se la toma. Eso es fe. Eso es tener fe en el doctor, ¿o no? Porque usted obedece lo que él le dice. Es más, usted ni sabe cuál es el nombre de la medicina porque no le entiende la letra. Usted agarra la receta y la lleva a la farmacia y mire, deme esto. La de la farmacia entiende y le da la medicina, usted la agarra y se la toma como las indicaciones que le dio el doctor. Amén. Eso es fe. ¿En quién? En el doctor. Porque lo conoce y dice: no, yo creo en él, es un buen médico. Pero a veces sucede, usted va al médico, le dice: tengo migrañas y esto y lo otro, y el doctor le da otra vez la receta, la agarra, se va usted, compra la medicina, pero antes de tomársela, y a mí me ha pasado, tengo la buena costumbre de leer siempre la posología de las medicinas. Me recetaron esto, agarro y lo leo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué está contraindicado? ¿Entienden? Porque a veces los doctores se les va por alto algo. Si usted tiene la tiroides mala y le da una medicina, si usted padece la tiroides, esto no lo tome. Hacia un lado la medicina. O si no, Google, ¿cómo es? Googleelo, si es Googleelo, antes de comprarla. Vaya y Google y le busca la poxología, es importante. ¿Y qué pasa si al leerla usted dice: no, está bien, puedo tomarla? El conocimiento le da fe y dice: puedo comprarla con seguridad. Primero, porque el doctor me lo dijo, y segundo, porque ya lo leí y yo sé que me va a caer bien. Y lo compra y lo toma con mucha fe. Entonces, lo mismo sucede. Entre más leemos las Escrituras
entre más somos enseñados, más fe tenemos. Amén. Porque ya no solo porque si es que el hermano Samuel dijo eso. No, porque yo lo leí en la Biblia. No, porque mire, es que la Biblia dice esto. Que a veces le pregunto, mira, ¿y vos por qué crees eso? No, es que el pastor lo enseñó, pero ¿y dónde está en la Biblia? No lo sé. Pero qué tremendo es cuando leemos la poxología, ¿no? Y podemos ver y ser instruidos y decimos con todo derecho, por esto y por esto, porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice esto. No solo porque el doctor lo dijo, sino porque lo hemos leído. Y hermanos, un buen consejo: lean siempre la poxología de las medicinas. ¿Sí? Y si tiene dudas, escríbale al doctor, háblele al doctor y diga, mire doctor, yo veo que dice esto en la poxología. Es cierto, no, entonces cambiémoslo. Eso sí funciona. El doctor no se va a acordar de 1500 medicamentos y para qué sirve. Ni que fuera Google. O sea, hay que ayudarles. Y cuando hay un doctor que tenemos de cabecera y hemos ido vez tras vez, le tenemos confianza y podemos recomendarlo. Mire, vaya al médico él es mi doctor y es un buen médico. Y lo puedo recomendar por mi experiencia. Lo mismo sucede en el Señor. Lo que tú necesitas es ir al Señor. El Señor cambió mi vida. Él me la transformó. Así funciona. En lo natural y en lo espiritual. Amén. Tercero, otra forma en cómo se usa la fe es un sinónimo de fidelidad. La fe produce que seamos dignos de confianza. La fe nos hace fieles. Apocalipsis 17:14 dice que los que están con el Cordero son los llamados, elegidos y fieles. Amén. Fieles. ¿Quién es alguien fiel? Alguien en que usted confía. Amén. Es la persona de confianza. Pues vamos al médico. El doctor de confianza es su médico, en quien usted puede confiar, porque sabe que es bueno, especialmente en esa materia. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y dice a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La epístola de los Efesios fue escrita para los fieles del Señor, para los hombres de confianza de Jesús. Cristo tiene sus hijos de confianza. Cristo puede decir: yo confío en Él, yo tengo fe en Él. Amén. ¿Usted ha usado alguna vez esa palabra? No, yo sé que Él es bien fiel, es un buen hombre. Yo confío en Él. Si Él le dice eso, hágalo. Lo mismo es el Señor. El Señor tiene sus hombres fieles, como Job.
que le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Él tenía a su Job, hombre fiel. Y Dios tiene así cristianos fieles. Él busca cristianos fieles, hombres y mujeres que se ganen la confianza de Dios. Colosenses 1, verso 2. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, tanto Efesios como la epístola a Colosenses fue escrita para los fieles, hombres fieles. Pablo, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, dice que el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo fue lo que fue porque fue un hombre en el cual Dios pudo depositar la fe, su fe. Era alguien fiel, y por la fidelidad Dios lo puso en el ministerio. Ese es un privilegio, hermanos, que podamos llegar a ser los fieles del Señor, aquellos en los cuales Él puede decir: yo doy fe de Él, que es un buen creyente, es un buen hijo. La fidelidad es el resultado de actuar con fe. Dios mismo es fiel y digno de confianza, y Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Él, fiel. Sed santos como vuestro Padre es santo, pero debemos también ser fieles como Él es fiel. Nosotros confiamos ciegamente en Dios. Entonces Dios quiere también confiar ciegamente en nosotros. Marcos 4:40. Dice: el Señor, cuando vieron la tempestad, cuando vieron que se inundaban, el Señor le dijo: ¿y por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? La fe nos hace reposar, hermanos. Amén. La Biblia habla de reposar en la fe. Debemos confiar en Dios. Debemos reposar, no angustiarnos. El Señor quiere que lleguemos a un punto que todas las dificultades podamos enfrentarlas con calma por causa de la fe. Si tenemos fe, vamos a poder reposar en nuestros corazones y no vamos a vivir estresados, ansiosos, en depresión, sino reposados en Dios. Amén. Con calma. Esa es la voluntad de Dios, y solo si creemos en Él, solo la fe puede producirlo en nosotros.
El Señor en su primera venida, Él buscaba fe. Y hoy en su segunda venida también Él va a buscar la fe, sus fieles, hombres de fe. Lucas 18:8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él va a buscar hombres fieles, hombres que crean, que no duden. No podemos vivir la vida cristiana sin fe. La fe es suficiente. Es todo lo que Dios pide de nuestra vida. El Señor dijo en cierta ocasión, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Por último, sin fe, nosotros no podemos hacer nada con Dios. Si no tenemos fe, de nada nos sirve Dios. ¿Quiere? Oigan, si no creemos en Dios, no podemos hacer nada. Porque somos incrédulos. Y lo peor es que ni Dios puede hacer algo en nosotros. Sin fe no vamos a conmover el corazón de Dios. Y sin fe Él no puede hacer nada con nosotros. Porque lo que busca es la fe en los hombres y en nuestras vidas como hijos de Dios. La fe. Así que el justo por la fe vivirá. Debemos orar, Señor, quita mi incredulidad. Permíteme vivir en la fe del Hijo de Dios. Si tengo fe, yo puedo mover el corazón de Dios y Él va a poder hacer algo en mi vida. Pero sin fe, nada. Seremos los mismos. Seremos los mismos. Hoy que Él venga en su segunda venida, Él va a buscar a sus fieles, a los que creen en Él. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga? Ojalá que la haya en nosotros, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, hermanos. Señor Jesús, ayúdanos y quita nuestra incredulidad, Señor. Haznos vidas cristianas, hombres cristianos, mujeres cristianas que creen en ti. Señor Jesús, ayúdanos. Padre, que encuentres en nosotros un poco de fe, Señor. Padre, haznos hombres de fe, por favor. Sí, oh Dios, manténme fiel, oh Cristo. Manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel.
Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Una Carrera debo correr, hay victorias por obtener. Dame gracia cada día, manténme fiel. Señor, haznos fieles, hombres de confianza tuyos, Señor, hijos genuinos tuyos. Oh, que aprendamos a vivir por fe, oh Dios. Enséñanos, Padre. Por favor, te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos. Siembra la fe en nuestras vidas. Oh, que creamos en ti ciegamente, oh Dios. Que creamos en ti, Señor. Oh, Padre, por favor, te lo suplico. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Señor. Que sea fiel, fiel, fiel hasta el fin. Quiero ser fiel, fiel, fiel hasta el fin. Y cuando esté en tu presencia pueda oír, buen siervo y fiel, que sea fiel hasta el fin. Aleluya, Jesús. Oh, Señor. Ayúdanos, por favor.